Hermano, muy buenas tardes. Tengo 5 de la tarde con 59 minutos, prácticamente ya un minuto para las 6. Y eh, vamos hoy a empezar a estudiar un tema muy importante que va a dar a muchos entendimiento en cuanto al origen de las sectas que conocemos y tal vez otros que no conocen y que están en todas partes de Latinoamérica. El tema es muy importante porque esto le va a ayudar a usted a saber dónde está situado, a saber dónde está teológicamente parado, es la verdad. Ok, ¿se acuerda que les dije de que Latinoamérica, todos sabemos de que, todos saben que a partir del siglo XVI la corona española entra, trajo el catolicismo, nosotros todos somos el producto de esa religión, cultura de España y del catolicismo, lo somos, aunque no seamos ya católicos romanos profesantes, yo ya no lo soy, pero esa es nuestra cultura. Eso nos identifica a nosotros. Eso nos da nuestros valores. A mí me dio mi valor en cuanto a valores morales, éticos, en mi cristianismo, en mi fe, en el respeto a Dios mismo, a mis padres, a mi familia. Eso me dio el catolicismo. O sea, no se puede, por más que uno ya no sea por cualquier motivo, razón y circunstancia. Lo que sucede está en que a partir del siglo XIX, diríamos con exactitud, estamos hablando de 1800 en adelante, ya Latinoamérica comienza a ser, diríamos, invadida, podríamos decir así, por sectas cristianas de origen norteamericano, en su mayoría. Y bueno, eso significa que traen otro tipo de cristianismo, otra forma de ver a Dios, otra forma de ver a Cristo, otra forma de ver la iglesia, otra forma de orar, otra forma de teología, totalmente diferente a todos los siglos, a todo lo que se nos enseñó en el catolicismo romano. En serio, es verdad. Ahora, no es tanto una forma, es diferentes formas porque son diferentes cultos. Eh, Estamos hablando en el 2022 y bueno, existe cantidad de grupos sectarios y cultos en todas partes del mundo. Usted salga nomás de su casa y va a ver ahí. Tal vez un familiar de usted es parte de eso, su vecino, su amigo, su jefe, un compañero de trabajo o alguien. Eso está en todas partes. Uno abandona la fe tradicional de la cultura de uno, que tiene más de 1800 años, y uno entra a estos grupos culticos que nos ofrecen algo que no es parte de nuestra cultura, que nos aliena y nos hace creer algo que cuando uno va investigando se da cuenta que no tiene base. Voy a hablar hoy día acerca del movimiento de la restauración o restauracionismo, como se llama. ¿Qué es el grupo del restauracionismo, del movimiento? Bueno, voy a leer, hay mucho que hablar sinceramente de esto, y quiero que presten mucha atención, porque eso nos va a ayudar a entender a usted mismo cuando sale a la calle y ve diferentes sectas y cultos habidas y por haber, y usted dice, ¿de dónde sale esta gente? No, honestamente, ¿de dónde salen ellos? Y tal vez usted mismo es víctima de eso. Bueno, mi interés, mi propósito es que usted conozca y que usted sepa dónde está teológicamente y culturalmente situado, localizado, parado. Es muy importante. El movimiento del restauracionismo, ellos dicen que la iglesia cristiana cayó en apostasía de las verdades de Jesucristo y de los apóstoles que enseñaban en el Nuevo Testamento y que por esa razón tiene que ser restaurada. Y tiene que ser restaurada a las enseñanzas y prácticas originales que enseña el Nuevo Testamento. Toda la iglesia cristiana se ha convertido en apóstata y prácticamente no existe. Esto es lo que ellos dicen, ¿ok? Por estas formas de hablar, por esta posición,
cuando se estudia la historia, uno se da cuenta que no tiene base histórica ni escritural. ¿Ok? Y ese es el mensaje que a toda la mayoría de ustedes, si usted cae o está dentro de esta secta, les trae. Porque ellos vienen y dicen, la iglesia cristiana ha caído en la apostasía. Inmediatamente, la persona que no ha sido catequizada en las verdades de su iglesia católica romana, cree esto. Es la verdad, cree esto. Porque inmediatamente uno asocia el catolicismo con el vecino, la forma como es el vecino, por la forma como vive. Entonces, si eso es catecismo, entonces se empezó mal en cuanto a lo que realmente es la base del catolicismo. Latinoamérica, lamentablemente la gran mayoría puede ser católico, pero son ignorantes de su religión. Culpa de eso pueden tener los sacerdotes, pero culpa también son nosotros que si hemos sido católicos no hemos creído o realmente estudiado a fondo la religión. Entonces, como consecuencia, cuando alguien viene con este mensaje, inmediatamente llama la atención y uno entra a estos grupos, ¿no? La mayor influencia y énfasis del movimiento de la restauración es el grupo llamado los Campbelitas. Ahora voy a explicar por qué se llaman los Campbelitas. Y a través de este grupo llamado los Campbelitas, surgen otros grupos, subgrupos, subdenominaciones que se van dividiendo y que van surgiendo de ahí en adelante. Ellos dicen que ellos son la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? Y que en base a su argumento de que la iglesia ha caído en apostasía y que no existe, entonces ellos se presentan como los verdaderos y como aquellos llamados realmente a restaurar el evangelio en la tierra. Porque ya la iglesia popular cayó en apostasía por más de 1800 años. En otras palabras, ellos están diciendo que Dios se olvidó, no salvó a nadie. Por 1800 años la gente se fue al infierno hasta que aparecieron ellos. Y mucha gente cree eso. ¿Ok? Hay puntos principales del movimiento de la restauración. Y estos son, uno, ellos dicen que el cristianismo no debe ser dividido y que Cristo tuvo la intención de la creación de una sola iglesia. Número dos, los credos dividen la iglesia. Los cristianos, sin embargo, deberían de encontrar un punto de acuerdo, ¿no?, dentro de las escrituras, ¿no? Porque los credos son simplemente expresiones humanas, opiniones de hombres. Número tres, las tradiciones eclesiásticas dividen. Los cristianos deberíamos estar nosotros capaces de encontrar un asunto común, un punto común, siguiendo la práctica de la primera iglesia primitiva, ¿no? El nombre de las denominaciones son de origen humano y eso divide. Sin embargo, los cristianos deberíamos ser capaces de encontrar común acuerdo al usar términos desde el punto de vista bíblico para la iglesia, como por ejemplo, iglesia cristiana, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, y rechazar títulos como por ejemplo luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que solamente llamarse discípulos de Jesucristo o iglesia de Cristo. El movimiento de restauración incluye los seguidores de Alexander Campbell. Ahora voy a hablar quién fue él. Los seguidores de Alexander Campbell se llaman los Campbellitas, están en todas partes del mundo. ¿Okay? Luego de ellos siguen la denominación Discípulos de Cristo. Luego la denominación Iglesia de Cristo. Luego las denominaciones independientes llamadas iglesias cristianas que abundan habidas y por haber en todas partes del mundo, ¿no? Son independientes unas de otras. Y también incluye grupos, sectas de restauración que se conoce como por ejemplo los cristadelfianos, también los santos de los últimos días llamados comúnmente mormones, también los adventistas, ¿no?, los mileristas, los sabatarianos,
los adventistas del séptimo día, los grupos carismáticos de la restauración y una más de 1000 denominaciones en todas partes del mundo. Por eso que cuando usted conoce allá donde usted está, iglesias independientes, no están relacionadas unas a otras. No están. Y lo que llama la atención es que al no tener ellos base bíblica, todos estos grupos nacen en el siglo XIX, la gente en su ignorancia o tal vez en su testarudez entran a estos grupos. Se les engaña, ¿no? Sus pastores engañan a esta gente y obviamente es un buen negocio porque ellos viven del diezmo. La gente cree eso. Ellos cuando trabajan, parte de su sueldo mensual le dan al pastor que no trabaja. Si una congregación tiene 100 miembros, imagináis que le den el 10% todos los que trabajan. Entonces, fácilmente el pastor hace un negocio, no trabaja, él vive de las ofrendas. Y si no tiene ofrenda, les castigan y los disciplinan. Prácticamente es un buen negocio para estas personas, pero el problema del buen negocio no es porque tiene o promete algo bueno, es por la ignorancia de la gente que trabaja durante 35 días o 30 días, o tal vez tiempo extra, y de ahí extrae parte del dinero que debería de ser para la leche de su hijo, o para un vestido de su esposa, o para recrearse en algún momento, y se lo dan al pastor. Eso es totalmente inaceptable. Pero eso es lo que se cree. Y estamos hablando de millones. En México hay cantidad, millones se cuenta. Centroamérica, millones se encuentra. Sudamérica, millones se encuentra. Y si usted le dice esto, no le creen. Entonces, no hay peor ignorante que el que no quiere escuchar. Esa es la puritita verdad. ¿Qué más? Eh, los movimientos de restauración, como dije, ellos incluyen inclusive los testigos de Jehová, todos tienen un punto en común, igual que los mormones, igual que los sabatarianos. Eh, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que la apostasía empezó después de la muerte del apóstol Juan, ¿no? Los testigos de Jehová dicen eso. Ellos creen que el Espíritu Santo, ¿no? Eh, fue la fuerza que permitió prácticamente que la apostasía crezca, ¿no? Después de la muerte del apóstol Juan, ¿no? El espíritu de la apostasía creció, ¿no? Y vino en su completo, digamos, expresión en el primer concilio de Nicea en el siglo IV, ¿no? Ellos creen que a través de todo el tiempo, ellos fueron los únicos cristianos, los testigos de Jehová, hasta el principio de la restauración en el siglo XIX con Charles Taze Russell. Ellos dicen eso. Todos en apostasía por 1800 años. ¿Usted cree eso? Y no diga, no, no quiero, tal vez no crea. Pero la evidencia es evidente. En su país haga Google y ponga testigos de Jehová en mi país. Por ejemplo, en Perú, en Chile, en México, en Guatemala, en lo que sea. Haga la estadística y vea cuántos han caído en esta mentira. Creen. Nacen de un hogar que no tiene ninguna afiliación con estas sectas, pero creen en cuentos, creen en mitología. Lo creen, ¿ok? Lo creen. Por eso es muy importante culturizarse. Por eso es muy importante informarse. Por eso es muy importante que en cuestión de religión uno tenga conocimiento de lo que uno está. Saber dónde uno está parado. Si está parado y sabe dónde es el norte, el sur, el este, el oeste, usted sabe la dirección. Pero si usted está parado y le dicen dónde está el norte, dice, no, no sé, yo creo que el norte está en el sur. Oiga, entonces no sabe. No sabe absolutamente nada. Los mormones dicen que desde los primeros días del cristianismo la apostasía comenzó después de la muerte de los 12 apóstoles, aproximadamente al año 100, casi igualito que los mormones. Y ciertamente llegó a un estado completo de apostasía en el cuarto siglo, igual que los mormones, que los testigos de Jehová. Con esta fecha temprana, ellos dicen que al menos necesitan reconciliarse las prácticas con los escritos conocidos de la primera iglesia y los primeros padres. Hasta que apareció en el siglo XIX, igual que los testigos, el profeta de Dios, confundido por la religión de su tiempo, llamado Joseph Smith. Igual,
Siglo XIX, Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Ya tenemos dos grupos que nacen durante el periodo de la restauración del Evangelio. Ahora entiende por qué de dónde vienen a México, por ejemplo. En el norte de México vienen todititos, testigos de Jehová, mormones, ¿no? Les gusta la comida, se quedan ahí, hacen sus misiones. Yo no entiendo cómo es posible, sinceramente, se lo digo. Yo les digo, así como yo le pregunto, yo les digo a estas personas cuando les digo, ¿cómo es posible que tú, nacido en un hogar católico romano, cómo es posible, no, en serio le digo, que puedas creer mentiras, le digo? ¿Cómo es posible? Dame una razón para que yo pueda decir tienes razón, porque ahorita no tienes razón. No tienes. ¿Cómo es posible? No, no pueden darme la razón. Yo les hago pensar, aunque se enojen conmigo. Tienes que investigar. ¿Cómo es posible? Y esto va para todos. Menos de 100 años de existencia y se mete uno ahí. No entiendo, honestamente. Y estamos hablando de millones. Los abatarianos, los adventistas, ellos también están de acuerdo con los testigos de Jehová y con los adventistas y con los mormones de que también hubo una apostasía. Ellos dicen que más o menos el año de 1135 de la era cristiana, que empezó el año de la apostasía. ¿Ok? Eh, y ellos dicen que ellos atacan el día domingo, que el día domingo fue inventado, que los que se reúnen el día domingo a adorar a Dios tienen aquí la marca de la bestia. Yo no veo en qué parte de la Biblia dice eso. Yo les digo, en qué parte de la Biblia, honestamente, como personas adultas, dime en qué parte de la Biblia dice que el primer día de la semana, ¿no? Que el primer día de la semana, ¿no? Los que se reúnen tienen la marca de la bestia. No hay ningún texto. No existe. Pero sin embargo en Latinoamérica ahí van todos, reuniéndose el día sábado, no comiendo carne, creyendo así que si se reúnen el primer día de la semana tienen la marca de la bestia, criticando a sus familiares, exigiendo que se conviertan a comer solamente vegetales como conejos, no la carne, solamente el sábado, trayendo profetas que uno ni siquiera conoce y que creen en ellos. ¿Cómo es posible que puedan creer eso? Oiga, ¿en serio? Eso tiene un nombre, mediocridad. Eso es así, eso es mediocridad. Todos estos grupos dicen usar la Biblia. Todos estos grupos dicen creer en Dios. Todos estos grupos dicen que son los que están restaurando el verdadero cristianismo. Todos estos grupos dicen de que hubo apostasía. Repiten el mismo cuento todos por igual. Todos por igual. Y vienen del mismo lugar. Yo le pregunto a usted, honestamente, usemos nuestro pensamiento crítico. ¿Usted realmente cree eso? ¿Qué más dice? Ellos dicen que echan la culpa a Constantino, o sea, cambian la historia. Mormones dicen que vienen desde el tiempo de Isaías. Testigos de Jehová vienen del tiempo de Isaías, son la verdadera iglesia. Adventistas también tienen el tiempo de Isaías, así que Constantino cambió todo. Él inventó la Iglesia Católica Romana, él inventó el domingo. Todos estos grupos rechazan el uso de imágenes, rechazan el bautismo de infantes, rechazan inclusive los credos y las confesiones reformadas. Son iguales. Y todos estos grupos no nacen en Europa, nacen en los Estados Unidos de América en el siglo XIX. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! El término restauracionismo o movimiento de restauracionista se refiere a un grupo que nace en el siglo XIX largamente de denominaciones independientes cristianas no católicas romanas. ¿Ok? El cristianismo para todos estos grupos cayó en apostasía. Esa es la excusa por la cual hay que restaurar. Porque está en apostasía.
Todos estos grupos culpan a la Iglesia Católica Romana de apóstata. O sea, según ellos, Dios permitió por 1800 años que no se predique el Evangelio hasta que aparecieron uno de ellos. Ahora, lo curioso es esto, que el verdadero Evangelio se predica, en el caso de los mormones, con los mormones, no con el resto. Cuando salen los testigos dicen, no, es con nosotros que se predica, no con el resto. Cuando vienen los adventistas dicen, no, no es ni con los otros, es con nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, cada uno clama o reclama exclusividad. Cuando nace el grupo de restauración de grupos, digamos, evangélicos independientes, lo mismo. No, no son ellos, no son los bautistas, no son los presbiterianos, no son los luteranos, no son absolutamente nadie. Somos nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, esa exclusividad de que Dios los tiene a ellos, nace en el siglo XIX y todos estos nacen en los Estados Unidos de América. Eso nunca se olvide. ¿Ok? Si esto se enseñaría a los millones de latinoamericanos, créame, el grupo que entraría a estos grupos sería mucho menos. Mucho menos. Porque ya tuvieran el conocimiento histórico. ¿A dónde estoy entrando? 3 preguntas, ¿se acuerda? Un momento antes que yo entre a su grupo. ¿Cómo se llama el fundador? Vamos a hacer un escenario. Bueno, el fundador es José Smith. Ok. ¿Dónde lo fundó? Oh, en los Estados Unidos. ¿Cuándo lo fundó? Oh, en el siglo XIX. O sea, ¿me estás diciendo que por 1800 años Dios se olvidó de la humanidad hasta que apareció esta persona en los Estados Unidos de América? Y todavía en inglés, y yo no hablo inglés. ¿Quieres que yo te crea eso? ¿Cuándo se fundó tu grupo? En 1901. Oh, ¿y quién lo fundó? Bueno, nosotros, bueno, no me acuerdo el nombre, pero ¿en qué país? En los Estados Unidos. Oh, tú eres más nuevo. ¿Cómo que más nuevo? ¿Sí? Porque acaba de venir un mormón, dice que en el siglo XIX fueron fundados. Tú fue fundado en el siglo XX. O sea, tú eres más nuevo que el resto, pero también de Estados Unidos. Bueno, al menos él sabe quién lo fundó, pero usted dice que no sabes. Y tú quieres que yo me meta a tu grupo cuando tú no sabes quién es el fundador y es el más nuevo de todas las sectas. Eso es lo que tú quieres que yo crea y entre. O sea, quieres que abandone mi religión para meterme en una religión extranjera. No sabes quién es el fundador y que tiene apenas 100 años. Eso es lo que me estás diciendo. Y ahí van millones de latinoamericanos creyendo que lo que le están dando es liebre cuando en realidad es gato. Y se lo comen, ¿eh? Se lo comen. Ahí está la prueba. Millones. Haga Google. Convénzase usted mismo. Llega a una conclusión usted mismo como persona. Ya no es niño, ya no es niña. No pierda su tiempo. Haga. Tenemos el milagro de la internet. Google. Ponga. Ahí aparece todo. La evidencia. La verdad. En todo sentido. ¿Cuántos grupos? Todos estos grupos de restauración dicen que ellos quieren volver al cristianismo primitivo. Todos dicen lo mismo. Por 1800 hubo apostasía, ahora nosotros vamos a regresar al cristianismo primitivo, tal como era el primer cristianismo en el primer siglo. Eh, hay muchos grupos. Existe más de 1000 denominaciones, más de 1000 de estos grupos solamente en el siglo XIX, grupos de restauración. Más de 1000 denominaciones, subdenominaciones, cada una se va dividiendo, se divide de la otra, cambian de nombre. Uno de los nombres, ¿no? Aquí está, se llaman iglesia, porque ellos rechazan el título de denominaciones, como siempre, y es verdad. Ellos simplemente se llaman la iglesia de Cristo. Ellos se llaman la iglesia de Dios. Otros se llaman discípulos de Cristo.
Otros se llaman discípulos de Dios en Cristo. Otros se llaman solamente discípulos. Otros se llaman el camino. Otros se llaman inclusive sigo a Cristo, no a hombre. El otro le dice yo sigo a Cristo, no a hombre, solo en Cristo. Pero son grupos diferentes. El que dijo yo sigo a Cristo se salió del grupo que se llamaba discípulos de Cristo. Entonces cuando se le dice ¿por qué tú te saliste del grupo discípulo de Cristo? Cuando este discípulo de Cristo también reclama que es la única iglesia y que no sigue a hombres. Y tú te sales de ellos y formas otra denominación llamado solo Cristo. Porque ellos ya estaban enseñando doctrina de hombre. Lo curioso está en que este grupo que se formó, solo Cristo, también se divide. ¿Por qué? Y se forma otro grupo llamado los discípulos del verdadero solo de Cristo. Digo, o sea, si ellos son los verdaderos, si ustedes fueron los falsos, no es que hubo un problema, también comenzaron a enseñar doctrina de hombre. O sea, cada uno de los 1000 sectas que existen en el evangelicalismo restauracionista se divide porque su previa denominación comenzó a enseñar doctrina de hombre. Todos se contradicen, pero todos dicen seguir a Cristo y no a hombre. Entonces la pregunta es, si ellos dicen seguir a Cristo y no a hombre, pero ellos se dividen porque se contradicen, entonces ¿cómo se sabe cuál de todos ellos sigue realmente a Cristo? Porque el que dice yo soy discípulo de Cristo, según el otro, dice no, es que ustedes empezaron a enseñar doctrina de hombre, no salimos. Más de 1000, eso pulula. ¿Qué es lo que yo digo? Un pueblo ignorante cree a charlatanes. Eso es la puritita verdad. ¿Qué es lo que sucede? El grupo restauracionista traza sus orígenes a principios del siglo XIX, ¿no? A partir del siglo XIX. Dos personajes importantes que traen a luz o a nacimiento el movimiento restauracionista. A principios del siglo XIX, estamos hablando de 1800 en los Estados Unidos. El primero se llama Barton Stone y el segundo se llama Alexander Campbell. ¿Ok? Barton Stone y Alexander Campbell. Voy a hablar un poco acerca de estos personajes para que se den cuenta. Voy a poner aquí su nombre. Ok. Barton Stone, Alexander Campbell fueron realmente los que iniciaron este movimiento de la restauración. Eso está en todo Estados Unidos. México está lleno de eso porque es el país más cercano a Estados Unidos. Y cada uno tiene sectas, o sea, vienen, se separan. Es como la raíz de un árbol. Ramas por aquí, raíces, luego de ahí otra raíz. Cada raíz son divisiones. Porque cada uno reclama para sí pureza del Evangelio. Usted puede pertenecer a un grupo herético de la restauración llamado discípulos de Cristo, pero ese grupo se dividió en los verdaderos discípulos de Cristo, dando a entender que usted ya no está en el verdadero. Pero ese grupo llamado verdadero discípulo de Cristo se divide otra vez, llamándose el verdadero de los verdaderos discípulos de Cristo. O sea, el otro tampoco era verdadero. Entonces, si se dan cuenta, cada uno, como no hay papa, como no hay obispo, como no hay autoridad, cada uno hace lo que le da su reverentísima gana. Pero el problema no es eso. El problema es que gente cree eso. Por eso el cristianismo nunca, dentro del evangelicalismo, pentecostalismo, nunca se va a unir. No hay. No va a haber unidad. Eso es totalmente falso. ¿Quién fue Barton Stone? Barton Stone nació en 1772. ¿No? El momento que él nace, ya estaba el segundo avivamiento
en los Estados Unidos de América. Recuerda, el primer avivamiento fue en el año 1736 con el famoso Jonathan Edwards. Él cambió totalmente el panorama religioso en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Otro amigo que le ayudó fue George Whitefield, el británico calvinista, que cuando vino aquí a los Estados Unidos trajo novedades. Tanto Edwards como Whitefield hizo novedades en el aspecto religioso en los Estados Unidos. Ellos son los que su mensaje dividió iglesia, especialmente el puritanismo, dividió el presbiterianismo, dividió los bautistas. Entonces creó dos escuelas, la escuela antigua, la escuela nueva. Presbiterianos comienzan a dividirse de una forma increíble. Esos grupos de presbiterianos más adelante vienen a México, Centro y Sudamérica. Por eso con muchos presbiterianismo en México, Centro y Sudamérica es evangelicalismo. No es el original escocés, es evangelicalismo americano, prácticamente. Bueno, Barton Stone fue presbiteriano. Creció en la iglesia presbiteriana y ahí tuvo su primer contacto o educación religiosa, ¿no? Pero sin embargo, a medida que crecía, igual que sucedió con Joseph Smith, presbiteriano, también con Charles Russell, también presbiteriano, y con Charles Finney, también presbiteriano. Esta persona, llamado Robert Barton Stone, comenzó a dudar también del presbiterianismo. Comenzó a dudar acerca de las confesiones y de los catecismos. ¿Ok? Algo le molestaba eso, ¿no? Y comenzó él a tener dudas de su iglesia, del presbiterianismo en los Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Y él decía que nosotros tenemos que confiar más en la palabra de Dios y no en confesiones porque son documentos hechos por hombres. ¿Se dan cuenta entonces cómo ya el pensamiento crítico comenzó a cambiar? Otra cosa muy importante, durante el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, aparece en Europa lo que se llama la era de la Ilustración. Grandes pensadores, filósofos, ¿no? Aparecen eh, en Europa en ese tiempo. ¿Por qué es importante eso? Porque la parte cultural filosófica influye bastante en, uh, en la religión y en la cultura. Esa es la razón por la cual hubo la independencia en México en 1800, que dijimos 21. La independencia en México, en Centroamérica y en Sudamérica, es el resultado de las ideas de la Ilustración, de filósofos, dando a entender de que ya es tiempo que nosotros entremos a la era moderna. Eso afectó la religión también. Los más conocidos, habían cantidad, pero los más conocidos, influyentes son Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Buffon y Denis Diderot. ¿Okay? Era un periodo de la historia en donde afectó Inglaterra, afectó también Francia, Escocia, ¿no? Alemania, toda Europa. Entonces eso afectó a la religión. Muchos líderes religiosos enamorados de la Ilustración y de las ideas en política, en filosofía, comenzaron a tener ciertos cambios en su idea religiosa. No, ellos seguían creyendo en Dios, pero comenzaron ya a dejar de lado la antigua teología reformada protestante, calvinista, luterana. Eso ya pasó a la historia. Ahora estamos en el siglo XIX, 1800. Y bueno, este señor, Mr. Stone, ¿no? Deja el presbiterianismo y comenzó a predicar desde la Biblia misma. Comenzó a tener reuniones al aire libre, ¿no? Del Nuevo Testamento, ¿no? Y otros ministros presbiterianos se le unieron, ¿no? Eventualmente Stone fue separado, expulsado de la iglesia presbiteriana, al igual que su amigo, ¿no? Walter Scott y otros más. Y comenzaron ellos a tener reuniones al aire libre en 1800 aquí en la ciudad donde dice aquí Kentucky, de donde viene Kentucky Fried Chicken, el estado de Kentucky. Entonces en el año 1800 comienza a ser
sacudido por predicaciones restauracionistas de ministros ex-presbiterianos porque rechazaron el presbiterianismo, no lo vieron necesario el presbiterianismo. Ellos eran de Escocia. Obviamente los presbíteros lo expulsaron a ellos. El movimiento comenzó a crecer y tuvo cantidad de seguidores. Tuvo cantidad de seguidores. Las predicaciones se hacían en los bosques, cantidad de personas, 20,000, 30,000 personas venían de todas partes del estado. ¿Ok? Era justamente en el estado de Kentucky donde empezó todo esto. Todos comenzaban a hablar acerca de los avivamientos que hacía Stone. El bautismo, él comenzó a rechazar el bautismo de infante y solamente hacía bautismo por la fe, o credo bautismo, era el único. Él rechazó, ya no era presbiteriano, rechazó todas las doctrinas presbiterianas, él y otros presbiterianos más. Ellos son los iniciadores de lo que tiene que ver con el movimiento restauracionista en los Estados Unidos de América. Había otra persona también, muy amigo de él, se llamaba Alexander Campbell. Alexander Campbell también fue alguien escocés, irlandés, también de crianza presbiteriana, ¿no? Su padre también presbiteriano, Thomas Campbell, y ellos vienen aquí a los Estados Unidos justo en el mismo tiempo que Barton Stone estaba predicando. Pero ellos van a otro estado, ¿no? Entonces, en ese estado donde ellos van, ellos comienzan también a predicar al aire libre. Alexander Campbell, que fue criado presbiteriano en la Universidad de Glasgow, viene aquí, pero él fue influenciado por las ideas justamente de la Ilustración. Todos creían en Dios, pero rechazaron ya la teología calvinista tradicional presbiteriana. Ellos fueron a Pensilvania, donde es una larga comunidad de presbiterianos al principio. ¿Ok? Y se unió con su padre y rechazaron el presbiterianismo en 1811. Y en 1811 ellos organizaron la Asociación Cristiana. ¿Se dan cuenta? Ellos no usaban ningún título. Eso se llama la Restauración. Simplemente cristianos, iglesia cristiana, iglesia de Dios, discípulos de Cristo, solamente discípulos. Nada más. ¿Ok? 1812, Campbell fue ordenado y asumió el liderazgo del movimiento religioso que su padre había empezado, ¿no? Cuando nace su primer hijo, recuerde, ellos eran presbiterianos, generalmente lo bautizaban, pero él ya dejó de bautizar, él prácticamente abandonó toda la doctrina presbiteriana, porque ellos decían, vamos a tener que predicar ahora el mensaje de restauración, al igual que lo estaba haciendo en el otro estado de Kentucky, Barton Stone. Ellos no se conocían en ese momento, pero estaban haciendo la misma labor, restauración, según ellos, porque ya la iglesia cayó en apostasía. Ellos comenzaron inclusive ya a escribir revistas, ¿no? Referente a la nueva doctrina. Ellos se pusieron el nombre de discípulos de Cristo, lo cual hasta ahora todavía sigue, ¿no? Pero discípulos de Cristo se divide en cantidad de diferentes movimientos. Se divide. Ya sea porque no estaban de acuerdo con la doctrina. Ese es el resultado cuando alguien funda una iglesia y uno rechaza una autoridad superior a ellos. Si uno funda una iglesia bajo la idea de que solamente sigo a Cristo, no a hombre, no sería raro que dentro de sus miembros alguien diga, bueno, tú no estás predicando la verdad, yo sigo a Cristo, no a hombre, y yo fundo mi congregación. Miles de congregaciones se han dividido y sectas basado en esa premisa. Yo no sigo a hombre, solo a Cristo. Lo curioso es cada vez que se van dividiendo, otra congregación sale de aquella que dijo yo sigo a Cristo, no a hombre, y dice, bueno, me divido porque yo sigo a Cristo, no a hombre. Ellos se dan cuenta, ¿por qué? Porque no hay una autoridad donde ellos se someten. Por eso el evangelicalismo generalmente genera rebeldía. El evangelicalismo genera rebeldía. Cada uno hace lo que le da su gana. Es así, porque no hay a quién se va a someter. No me someto a hombre, yo me someto a Cristo. Yo veo que están mal, fundo mi iglesia. Pero más adelante alguien que está bajo mí dice, bueno, usted tampoco sigue a Cristo. Yo sigo a Cristo, no a hombre, y funda su iglesia. Y así aparecen todas las sectas. Esos son el pensamiento que va a toda Latinoamérica.
Ahora entiende por qué usted encuentra en cada esquina sectas. Por allá, estos dicen que sí, no, tal vez, no, tal vez, sí, no, se sale, se mete, vende, otra vez regresa, no se regresa. Cantidad. Es un mercado abierto. Ahora entiende por qué digo es un mercado abierto. Porque cada uno entra a la hora que quiere, sale a la hora que quiere. Si quiere compra, si no, no compra. Y si compra, lo regresa. Y si lo regresa, otra vez lo vuelve a comprar. Eso es. De aquí nace. De aquí nace. Ellos rechazaron todo título no presbiteriano, no bautista, porque eso divide solamente discípulos de Cristo. Pero también se divide. ¿Ok? También se divide. Entonces Campbell fue el líder del movimiento, ¿no? Y cambió la organización de la iglesia. Eso afectó de una manera increíble, ¿no? A todos los cristianos, diríamos, que en el siglo XIX comenzaron a dividirse de las iglesias. Las iglesias presbiterianas se debilitaron de una forma increíble, dejaron de crecer, se debilitaron porque ya formaron otras congregaciones, ¿no? Las iglesias bautistas crecieron en número, las iglesias metodistas crecieron en número. Por eso puse el otro día, Estados Unidos nace del puritanismo, pero es educado bajo los metodistas, porque es así, el metodismo los educó. Ya esta generación es metodista bautista. Nada que ver con presbiteriano, ni puritano, ni reforma. Eso fue antes, por 150 años. Y ahí ya no. Ahora toda la sociedad es metodista, bautista, ahora con el pentecostalismo pentecostal. Eso es la cultura norteamericana en cuestión de religión. Eh, regresando entonces a Stone. Mr. Stone y Alexander Campbell se encontraron, ¿no? Cuando se encuentran, los dos fue un encuentro como titanes, como los líderes del movimiento en el siglo XIX en los Estados Unidos de América, del grupo de restauración. Cada uno había escuchado de otro y cada uno al principio no se conocían porque no había estos sistemas de comunicación, pero cuando van diciendo, ¿sabes qué? Hay alguien que está predicando lo mismo que tú, ex presbiteriano. Y cuando dice ex presbiteriano, dice, ¿qué? Sí, 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 él fue presbiteriano, ya no ve. De Escocia, sí. Oh, yo también. Y Alexander Campbell, yo también fui presbiteriano, yo quiero conocerlo. Entonces se conocen los hombres, ex presbiterianos, y predicando el mismo mensaje. Y justo también en el mismo tiempo que uh, Charles Finney, otro ex presbiteriano, comenzaba a predicar lo mismo en el mismo tiempo contemporáneo en la ciudad de Nueva York. Entonces vemos que en el siglo XIX en los Estados Unidos, ¿no? Ex presbiterianos dejaron la fe presbiteriana y comenzaron ellos a predicar su mensaje. De una u otra manera estaban relacionados, porque al fin y al cabo, conjunto da lugar a lo que se conoce después en el siglo XX, ¿no? Con Parham y Seymour, el pentecostalismo. O sea, es una combinación de la santidad perfecta, entera, el perfeccionismo moral que aplicaba Wesley, ¿no? Combinado con, diríamos, ah, la pureza de la restauración que predicaba Stone, que predicaba Campbell, y la vida de perfección que también comenzó a predicar Finney. Estos tres últimos de la iglesia presbiteriana cambiaron el panorama, la cultura, el pensamiento, la psicología, la sociología de todo el pueblo americano en el siglo XIX. Ya Estados Unidos no era una nación puritana, Estados Unidos se convierte en una nación independiente en religión, bautista, metodista, pentecostal. Así, esa es ya la religión, independiente. Eh, uh, muchos de los presbiterianos que vieron de que Stone y Alexander Campbell predicaban, enseñaban su doctrina totalmente diferente al presbiterianismo. Muchos dejaron el presbiterianismo, se unieron a ellos. Ese fue el declive
el decline del presbiterianismo en el siglo XIX. Y crecieron esto. Este es el origen del cual hay cantidad de iglesias evangélicas independientes. Las nuevas generaciones ni siquiera les llama la importancia. Y eso es cierto, porque aquí en Estados Unidos yo veo gente que nace aquí, oriundos de aquí, nativos americanos, no conocen el presbiterianismo. O sea, conocen tal vez porque hay una iglesia ahí, pero no saben la historia, no les importa. Porque tiene mentalidad bautista, tiene mentalidad metodista, tiene mentalidad pentecostal, evangélica. Presbiterianismo es un animal raro, ¿me entiende? Es un animal raro, es algo que no solamente raro, sino que no les llama la atención. Es irrelevante. Es irrelevante en todo sentido, y eso es cierto. Así es, y eso no empezó recién, eso empezó en 1900, 1800 en adelante, ¿no? En 1824, por primera vez, Mr. Campbell y Mr. Stone se encuentran y se hicieron muy buenos amigos. Cada uno tenía simpatía y cada uno tenía muchas cosas en común y poca diferencia. Los dos movimientos entonces se unen. El movimiento restauracionista de Campbell y el movimiento restauracionista de Stone se unen, ¿no? Y comienzan a predicar, comienzan a publicar sus revistas en 1826 y eso ayudó mucho a consolidar eh, el grupo, ¿no? Mr. Campbell llamó a su grupo, como les dije, los discípulos de Cristo, ¿no? Y aquellos que, los seguidores de Mr. Stone, se llamaban simplemente cristianos. Recuerden, tanto Campbell como Stone rechazaron títulos, se llamaban simplemente cristianos. Y esto es lo que origina que muchos evangélicos hoy se llaman cristianos solamente. ¿No han visto? Oh, yo soy cristiano. ¿De dónde viene eso? Justamente viene de acá. Esa es la influencia justamente del grupo restauracionista, porque en la mente del evangélico que viene de aquí, ¿no? Dicen, somos cristianos nada más, no somos de acá, ni de ahí ni por acá. Esa es la idea. Pero cuando dicen cristianos, ellos solamente. Ahora entiende por qué, de dónde viene. Bueno, de aquí se dan cuenta que es importante saber el origen de las palabras y de las conductas. Ok. A los de seguidores de Campbell también lo llamamos los campbellitas. Ahora viene, ¿se acuerda que le dije campbellitas de Campbell, su apellido Campbell? ¿No? La E en inglés es O, Campbell, no Campbell. No Campbell, es O, Campbell. Y la L, doble L, es L, una sola L. Oh, Campbell. Campbell en inglés. Y luego dice Stone. Los seguidores de Stone le llamaban los de la nueva luz o los estonitas, ¿no? Estonitas, la nueva luz, ¿no? Eh, la mayoría que le seguían a ellos vinieron de iglesias presbiterianas, o sea, abandonaron el presbiterianismo. Y esto es cierto. Hay muchos aquí, bautistas y pentecostales, inclusive americanos, cuyas generaciones fueron presbiterianos, pero que ellos abandonaron el presbiterianismo por seguir al movimiento de la restauración. Eso explica muchas cosas de lo que pasa en los Estados Unidos de América en el aspecto político, social, religioso, sociológico, geopolítico. En serio. Para conocer Estados Unidos hay que conocer su religión. Puritanismo, ¿qué más? Avivamiento, wesleyano, metodista, bautista y restauracionista y por último pentecostalismo. Eso es. El que no entiende, el que no estudia eso, no va a entender qué es Estados Unidos. ¿Cuál es la cultura americana? Ah, el énfasis de Mr. Stone ha sido puesto en unir a los hombres bajo Cristo. El énfasis de Campbell era poner énfasis en la conformidad exacta a la iglesia primitiva en fe y práctica, ¿no? Ellos decían que cada uno de ellos se basaba estrictamente en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas apostólicas, ¿no? De aquí sale también el movimiento apostólico, que da lugar al movimiento del pentecostalismo. ¿Se dan cuenta? Pentecostalismo nace en 1901, digo en 1900, enero 1, 1900, justamente ahí, pero tiene raíces justamente de santidad, ¿no? Y de la fe apostólica. Y la fe apostólica viene justamente de el grupo restauracionista, de ex presbiterianos. O sea, la influencia ex presbiteriana prácticamente nos dio el pentecostalismo al fin y al cabo. Ok.
Ah, ¿qué más? Eh, Tanto Stone como Campbell se unen en su esfuerzo y cada uno fundamentaba su creencia en las escrituras. Ellos no usaron otros nombres, solamente discípulos de Cristo, ¿no? Eh, que, ah, y bueno, hay mucho que hablar, pero esto generalmente es lo que sucedió en ese momento. Déjeme ver, aquí hay algo también. Ok, aquí dice, ah, el movimiento de la restauración, aquí dice, estoy viendo un documento, ellos también creían en una gran apostasía, o creen hasta ahora, una gran apostasía cuyo proceso fue gradual, ¿no? Ignacio promovió obediencia al obispo, ¿no? En el año 100 después de Cristo, el cual es visto por muchos como signo de la introducción de la idea de un cuerpo profesional, quien empezó a elevarse ellos mismos sobre la gente, guiándoles o llevándoles a un proceso gradual de corrupción de la profecía el hombre de pecado, según Pablo. Bautismo infantil, el cual todos los restauracionistas condenan, es coercivo de una iglesia autoritaria, ¿no? Y considerado un paso hacia la apostasía. O sea, el bautismo de infantes es un paso a la apostasía. Ellos creen que solamente las personas adultas deben bautizarse, ¿no? Practicado, así como dice la escritura, hasta al menos el tiempo de Tertuliano. Pero que el bautismo infantil fue introducido localmente alrededor de ese tiempo por Ireneo. El movimiento restauracionista, dice aquí, no solamente afectó denominaciones como los presbiterianos, que los dividió y prácticamente los debilitó en influencia y práctica, sino también a bautistas, a metodistas y también a sus mismos grupos. De aquí también salen otros movimientos que son herejías, como por ejemplo los mormones, testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y otras sectas menores también, producto del restauracionismo. En otras palabras, cada secta se consideraba restauracionista, pero difería de las otras sectas en detalles, al punto que muchas de ellas decían nosotros somos la única verdadera iglesia restauracionista, mientras que las otras no. Pero los otros también decían lo mismo. Entonces usted podía encontrar 1000 congregaciones diciendo exactamente lo mismo. Somos la única iglesia de restauración que el Señor fundó. Entonces convierten a Dios en una persona peor que una persona esquizofrénica. No es bipolar ni tripolar, es multipolar el Señor. Tiene problemas psicológicos, Dios mismo, porque está aceptando a iglesias que se contradicen unas a otras y que según ellas Dios mismo le dio la autoridad, aunque se contradicen. O sea, Dios tiene un gran problema de acuerdo a estas sectas. ¿Ok? Ah, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, su fundador también fue presbiteriano, al igual que eh, Charles Finney, presbiteriano. Los dos fueron a un bosque a orar. Los dos recibieron algo de revelación y los dos forman su propia denominación. Mormones es una secta, una de las más poderosas en todo aspecto. Está en todas partes del mundo. No tengo yo que convencerle porque está en el lugar donde usted está. Pero sus orígenes parte de aquí. El legado de Charles Finney también, donde en los pentecostales. Y esos están también en su país. Las iglesias de Cristo, discípulos de Cristo, iglesia de Dios, nacen del mismo siglo. Y eso no tengo yo que convencerles porque también están en su país. Y por último, la hija de todos ellos, la engreída, la hija mimada, la problemática,
rebelde, que hace lo que le da la gana. El pentecostalismo. Entonces, esta hija del pentecostalismo, la última que nace, ha vuelto a locos a todos. A todos nos ha vuelto locos. Y no se someten a ninguna autoridad. Tanto así que se ríe cuando le dicen que es rebelde. Y hace más rebeldía. Así que esa es la última hija que nace de este grupo. Claro, por ahí nace una carismática, pero la carismática simplemente sigue el ejemplo de la hermana mayor, de la pentecostal. Pero es la pentecostal la que tiene injerencia y reúne todo tipo de doctrina. Santidad completa, entera, perfección moral, ¿no? Hablar en lenguas, visiones, sueños, viajes al tercer cielo, pero sobre todo también dólares, porque sin dólar no hay movimiento. Así que cuando se habla de grupos restauracionistas, entonces tiene una gran historia, ¿no? Aquí dice denominaciones restauracionistas, incluye los cristadelfianos, la iglesia de Cristo, discípulos de Cristo, las iglesias de Cristo es diferente, la comunidad de Cristo, la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los santos de los últimos días, iglesias independientes cristianas, iglesias internacionales de Cristo, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los otros adventistas del séptimo día, hay varios adventistas, la iglesia de Jesús de los santos de los últimos días, los mormones, restaurada, está la iglesia restaurada de los mormones, o sea que no hay uno, hay varios. Y también la iglesia de Jesucristo de los últimos días, poligamia. Ellos todavía siguen practicando la poligamia porque es justamente según ellos lo que enseñaron los apóstoles y está en la Biblia. Interesante. Y bueno, ¿qué más? Entonces, la idea de este movimiento restauracionista es la base por la cual existen muchas sectas. Y recuerde, todas tienen la misma justificación. La iglesia apostató en el primer siglo. Por 1800, 1900 años no hubo evangelio. Al no haber evangelio, obviamente la gente se fue al infierno. Hasta que apareció uno de sus miembros. No todos, porque aparecieron pentecostales, movimiento de santidad, perfección moral, ¿no? Santidad entera en el cuerpo. Ya uno no peca, ni en mente, ni en ojo, ni en lengua. Puro, 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 puro. Santo 100%. Pero también están las otras que dicen eso es falso. José Smith trajo la restauración. Luego dicen, no, 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 ese tipo está loco. Nosotros sí tenemos la restauración, el séptimo día. El otro dice, no, ni tú ni el otro, nosotros. Jesús no es Dios. Él ya vino en 1914 y seguimos predicando. Y por ahí alguien dice, no, no, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Los que hablan solamente en lenguas. Eso sí, la engreída, el pentecostalismo del siglo XX. Así que esto es la idea. La pregunta que le hago a usted, ¿en dónde se queda parado? Honestamente, ¿en dónde se queda parado? ¿En cuál de estos grupos restauracionistas que claman la verdad usted está ahí? ¿Es Dios un multipolar que acepta a todos aunque se contradiga? ¿Esquizofrénico que no sabe cuál es la verdad de las iglesias? ¿O son las iglesias de estos fundadores las que están realmente mal? Vamos a seguir más adelante cuando estudiemos otro tema importantísimo de un movimiento que hace también la diferencia. Que la gracia de Dios esté con ustedes.